Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta mañana les saludamos desde Barcelona, desde el Palau de Congressos de Cataluña, donde hoy y mañana el Grupo Prisa organiza el World in Progress, un foro de diálogo que reúne a líderes, pensadores y expertos internacionales para que debatan aquí sobre los retos a los que se enfrenta el mundo. ¿Cuándo va a durar la paz en Gaza y cómo van a ser los próximos conflictos? ¿Qué cosas ya no volverán a ser las mismas después de Donald Trump? ¿Cuánto avanzarán los autoritarismos en esta época de inteligencia artificial, algoritmos y aranceles? ¿Qué ocurre con la socialdemocracia o la democracia cristiana, con la izquierda y la derecha y con la polarización? Bueno, para saber hacia dónde va el mundo, pero sobre todo para intercambiar ideas e innovar con las propuestas sobre el estado en el que estamos, Prisa organiza estas jornadas en Barcelona y muchos de sus ponentes irán pasando por la antena de la SER. Para empezar, esta mañana podremos escuchar aquí en el abierto a Josep Borrell o a Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión, con la que hablaremos de Europa después del criticado papel que ha jugado, o más bien que no ha jugado, frente al genocidio en Gaza. Y ahí es donde está una de las noticias de esta mañana, la fragilidad del alto el fuego, que ayer parecía que fuera a romperse. La población de la franja revivió el miedo de los ataques de Israel, que se produjeron en varios puntos y que dejan al menos 40 muertos. Israel asegura que ha retomado la tregua. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. De la situación geopolítica se hablará en este foro en el que estamos en Barcelona, pero también de retos sociales, de la conciliación y los usos del tiempo, de la jornada laboral. Y bueno, los permisos en el trabajo, sobre eso tiene que ver la noticia que esta mañana les adelantamos aquí en la SER. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La propuesta del Gobierno de alargar hasta 10 días el permiso laboral por defunción afectará al fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho o familiares hasta segundo grado. Eso implica que, de acuerdo con esta propuesta de Real Decreto, va a haber 10 días de permiso en caso de que muera un hijo, un nieto o en el caso de que muera también una abuela o un abuelo. Es lo que figura en el texto que el Ejecutivo ha remitido este fin de semana a los agentes sociales. Un texto que nos adelanta hasta ahora el jefe de Economía de la SER, que está aquí con nosotros en el World in Progress de Barcelona, Jordi Fàbrega. Buenos días. Hola, buenos días, Àngels. Esto se tendrá que negociar ahora con los agentes sociales y sobre todo dentro del Gobierno, entre los ministros de Sumar y los del PSOE. Pero lo que tenemos de momento es la propuesta que el Gobierno ya ha enviado por escrito y detalla los casos en los que podría extenderse el permiso por fallecimiento de un familiar. Sí, la propuesta que este fin de semana el Gobierno ha remitido a los agentes sociales contempla ampliar hasta los 10 días el permiso laboral en caso de fallecimiento del cónyuge, de la pareja de hecho o de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Esto incluye tanto a hijos como a nietos y también a abuelos. Se mantiene la redacción actual de 2 días de permiso por fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de afinidad. En este caso estaríamos hablando de cuñados y abuelos del cónyuge. Además, la propuesta que tienen ya por escrito los agentes sociales también concreta el nuevo permiso para cuidados paliativos, un permiso que tendrá una duración de hasta 15 días y al que se tendrá derecho si esos cuidados afectan también al cónyuge, a la pareja de hecho o a otros familiares de segundo grado de consanguinidad. Importante que este permiso podrá dividirse en 2 periodos diferentes, pero solo una vez por paciente y siempre tendrá que disfrutarse en un plazo máximo de 3 meses desde que se pidió y se empezó a disfrutar de este permiso. Y hay otra novedad en el texto, Jordi, es que Trabajo plantea un permiso de un día para acompañar a una persona que haya pedido la eutanasia y en ese caso no va a hacer falta que sea un familiar. Es otra de las novedades relevantes de esta propuesta de Real Decreto, un permiso especial para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la eutanasia. Se podrá disponer el día en el que se administre y tendrá derecho a este permiso cualquier trabajador que haya sido designado por esta persona para acompañarla, independientemente de si hay o no parentesco entre ellos. Jordi, gracias. Hasta luego. La agenda política va a empezar, por tanto, la semana con varias cuestiones que son económicas. Esta, por ejemplo, de los permisos por fallecimiento de un familiar. También por las cuotas de los autónomos que el Gobierno plantea subir, aunque la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, propone ahora, lo hace en una entrevista que publica esta mañana el diario El País, congelar las cuotas de los autónomos que menos ganan. Corrige así, por tanto, la idea inicial que tenía en contra, por cierto, a socios y al PP. De hecho, el PP ha visto en este asunto una oportunidad para arremeter contra el Gobierno y presentar su alternativa económica, que es algo que los dirigentes territoriales le estaban pidiendo a Feijóo, que se centrara en la economía y evitara la pugna directa con Vox, que no deja de subir en las encuestas. David Junquera, buenos días.
Buenos días. El PP vuelve a su vieja guía de viaje, a su clásico manual de instrucciones. Tras un comienzo de curso muy diferente al que daban por descontado, los populares retornan a su valor refugio, o al menos al que ellos consideran refugio, la economía. En Génova quieren dirigirse a la clase media, los españoles que no tienen un nivel de renta tan bajo como para ser perceptores de ayudas, pero a los que su nómina no les da para vivir de forma desahogada. En una España que va bien en lo macro, ellos quieren apelar a lo micro. Feijóo lleva desde el miércoles pasado dirigiéndose a los autónomos y hoy hará lo propio en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Este viaje llega por convencimiento, pero también por obligación. En las baronías más calmadas no ven el rédito a confrontar con Vox y piden ignorarles y volver a la economía y a la gestión. Creen que el choque con Abascal solo sirve para vitaminarle. Y paradójicamente, esto es algo parecido a lo que reclamaba Feijóo antaño, cuando Casado dirigía el PP y él era el presidente gallego y capitán de los varones moderados. De las cuotas de los autónomos y los permisos de 10 días en el trabajo por el fallecimiento de un familiar de hasta segundo grado se hablará esta mañana aquí en el World in Progress en Barcelona, donde estarán, entre otras, las ministras de cada una de estas cuestiones, tanto Elma Saiz como Yolanda Díaz. Hay también líderes políticos españoles, los habrá europeos en estas dos jornadas que empiezan en menos de una hora y en las que estará mañana el rey Felipe VI. Aquí en el Palau de Congresos está también nuestra compañera de Radio Barcelona, Laura Pons. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, en menos de una hora arranca esta segunda edición del World in Progress. Estamos en la puerta, en la entrada del Palau de Congresos, en la avenida Diagonal. Acreditaciones en marcha en estos momentos. Los invitados más puntuales van llegando, también compañeros de prensa, porque a las 9 en punto empieza este Foro Internacional de Reflexión y Diálogo sobre los Desafíos Globales, un evento que cuenta con un elenco de ponentes nacionales e internacionales. Entre los perfiles destacados, por ejemplo, 2 premios Nobel de la Paz, María Corina Machado y Juan Manuel Santos, el ex primer ministro de Francia, Édouard Philippe, también el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini. ¿Qué se abordará en este foro durante estas dos jornadas? Pues el acuerdo de paz en Gaza, la situación política en Francia, el incierto futuro democrático de Venezuela, las decisiones imprevisibles que toma Donald Trump, así como el papel de España en este nuevo escenario europeo y mundial. A las 9 en punto, Ángels, empieza esta segunda edición del WIP, el World in Progress. Pues volveremos contigo en un ratito, Laura. Gracias. Hasta ahora. La crónica del mundo está marcada, como les decíamos al empezar, por la frágil tregua en Gaza que Israel asegura que ha retomado después de los ataques de ayer. Es el gran asunto que viene en las portadas de hoy en todo el mundo, junto con una fotografía que es prácticamente unánime, sea cual sea la cabecera, la imagen del Museo del Louvre con lo que algunos llaman ya el robo del siglo, otros un robo de película, quizás sea todos a la vez, el robo de broches, collares y tiaras en el museo más visitado del mundo. Los ladrones entraron por un balcón con una motosierra a París. Lucía Riera. Se han llevado 8 joyas, una diadema, un collar y un pendiente de la colección de las reinas María Amelia y Hortensia, un collar de esmeraldas y un par de pendientes de la colección de María Luisa, además de un broche, un lazo de corpiño y una diadema de la emperatriz. La couronne de l'impératrice Eugénie, qui était une cible, a été retrouvée. La fiscal de París ha confirmado luego que una novena pieza, la corona de la emperatriz Eugenia, con más de 1.300 diamantes, ha aparecido dañada, olvidada en la huida. El robo estaba muy preparado y es obra de una banda organizada, según la ministra de Cultura. En apenas 7 minutos, 2 hombres han entrado directamente a la sala Apolo, elevándose con un montacargas y rompiendo una ventana, mientras otros 2 esperaban en sendas motos para huir. El museo ha confirmado que las alarmas han sonado y han intervenido los 5 agentes presentes para avisar a la policía y frustrar el incendio de la furgoneta elevadora que habían llevado los ladrones. Los 4 han tenido tiempo de escapar, pero han olvidado algunos objetos que están siendo investigados por la policía científica, porque ahora todos los esfuerzos están puestos en recuperar las joyas que, como ha dicho el presidente Macron, constituyen la memoria y cultura de Francia. Así empieza la semana, que en lo meteorológico trae cielos nublados en buena parte de España y temperaturas por debajo de los 25 grados de máxima. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Muchas nubes ahora durante la mañana, incluso chubascos intensos en el litoral de Cataluña, pero irán desapareciendo. A lo largo de la tarde veremos más el sol, con temperaturas que se mantendrán relativamente altas para las fechas, entre los 20 y 25 grados, incluso con un poco de calor en Murcia, la Comunidad Valenciana y el Valle del Guadalquivir, con máximas cercanas a los 30 grados. A partir de esta tarde y hasta bien entrada la madrugada, la lluvia de nuevo caerá con intensidad en Galicia, de madrugada sobre todo en el Cantábrico y en Castilla y León. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Vamos en directo a Jerusalén para comprobar si hoy se está cumpliendo el alto el fuego, que ayer se rompió durante varias horas. Israel acusó a Hamás de estar incumpliéndolo y con ese pretexto volvió a bombardear varias zonas de una Gaza ya devastada. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días. Buenos días, Ángels. Nuria, ¿cómo están siendo estas primeras horas? Porque esta madrugada Estados Unidos parecía que llamaba al acuerdo. Sí, de hecho, Donald Trump en las últimas horas ha restado importancia a este supuesto ataque de Hamás que lanzó ayer en Rafah, en el que murieron 2 soldados israelíes y que desencadenaron esta ola de bombardeos contra toda la franja de Gaza, asegurando que detrás de él no estaban los líderes de Hamás, sino más bien rebeldes del grupo palestino. En cualquier caso, en Gaza la calma ha regresado estas primeras horas de este lunes, después de que anoche el ejército israelí dijera que volvía a aplicar este alto el fuego, aunque advirtió que volverá a responder con firmeza si considera que necesita defender a sus soldados israelíes. Anoche el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, en una entrevista con el canal 14 opinaba así de este regreso del alto el fuego. Dice que ahora que hemos recibido los rehenes vivos debemos volver a la guerra y abrir las puertas del infierno sobre Gaza. Por su parte, Hamás ha reprochado a Israel en las últimas horas haber violado hasta en 80 ocasiones el alto al fuego. Desmiente que ayer lanzara este ataque en Rafah y también recordó a Israel que está incumpliendo el protocolo humanitario porque todavía no ha abierto el paso de Rafah y no está haciendo llegar, por ejemplo, combustible y productos básicos como carne y huevos a los que se había comprometido. Nuria, volvemos a Jerusalén en unos minutos. Gracias. Hasta luego. Precisamente a Israel llegan este lunes los negociadores de Donald Trump para Gaza. Son el enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner. Mañana se va a incorporar ya el vicepresidente J.D. Vance. En una entrevista a la CBS este domingo, estos mismos negociadores han dicho que para que se pueda avanzar en las negociaciones hace falta establecer una fuerza militar que controle su implementación. Mientras hay dudas sobre este alto el fuego, Trump está empeñado ahora en lograr uno para Ucrania, aunque sus formas siguen siendo muy cuestionables. Ha publicado el Financial Times que en la reunión que mantuvo Trump con Zelensky el viernes, esto fue en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos le reprochó a gritos al de Ucrania que se negase a ceder territorio a Putin. Y mientras Trump ha abierto un nuevo frente de tensión internacional, esta vez con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien ha acusado de ser un líder del narcotráfico. Desde América Latina informa para la SER, Berta Raventós. Donald Trump ha acusado a Gustavo Petro de promover la producción masiva de cocaína y de exportarla hacia Estados Unidos. El presidente estadounidense afirma que los fondos que Washington envía a Colombia, país al que sistemáticamente llama Columbia, no se reflejan en resultados concretos y que terminan siendo una estafa a largo plazo. Petro ha respondido en Twitter a Trump, acusándolo de ignorante con la realidad de su país. La exportación de cocaína no está tomando rumbo a Estados Unidos, está tomando rumbo a Europa. No puede usarse las armas de ningún ejército del mundo contra la humanidad, y menos tampoco en el Mar Caribe, contra colombianos y colombianas, pescadores inocentes. La tensión entre ambos líderes ha ido escalando desde la semana pasada, cuando Trump ordenó el bombardeo de un submarino que supuestamente cargaba droga desde Venezuela. Pero Petro asegura que el ataque se produjo en aguas colombianas y que la embarcación estaba tripulada por ciudadanos de su país. Y en Bolivia, el candidato de la derecha moderada, Rodrigo Paz, ha ganado las elecciones con casi el 54% de los votos. La primera vez en 2 décadas que no había un candidato de la izquierda. Su contrincante era el expresidente Tuto Quiroga. Ha cuestionado que haya habido total transparencia en el recuento. Vamos a hacer el trabajo de la verificación hasta el día jueves con las actas en mano. Aunque se ha reconocido su derrota, ha añadido que van a esperar el escrutinio oficial y luego contrastar las actas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La temporada de gripe ha empezado con el doble de casos positivos para esta época que en los 2 últimos años, según los últimos datos oficiales, y los sindicatos denuncian que los centros de salud están afrontando la vacunación sin refuerzos suficientes en prácticamente todas las comunidades. Denuncian la sobrecarga que esto supone para una atención primaria ya de por sí saturada. Marina Fernández. La gripe le toma la delantera a la vacunación, que según el sindicato CESIF, la mayoría de comunidades autónomas afrontan sin reforzar lo suficiente los equipos de enfermería. El resultado, sobrecarga de trabajo, agendas saturadas y contagios al alza que a la larga, apunta el sindicato, van a volver a colapsar un año más los hospitales por la falta de planificación. Fernando Ontangas, CESIF. Estamos muy preocupados. Llevamos una semana de campaña de vacunación y los servicios sanitarios se están tensionando ya en toda España. Con la llegada del frío, las urgencias, como todos los años, van a colapsar y nuestros gobernantes no se toman en serio la sanidad. Entre las comunidades que sí cuantifican los refuerzos contratados a preguntas de nuestra red de emisoras están Euskadi, con 175 enfermeras más, Madrid, que habla de un incremento también
de 176 respecto al año anterior, que no impide, según los sindicatos, la saturación, y Baleares, donde han contratado 26 enfermeras para la vacunación en las islas. Y otro de los asuntos que están en el debate político de nuevo es el del aborto. En la SER hemos analizado los datos según la forma en que las comunidades ofrecen la prestación del derecho. Y en varias de ellas, como Madrid y Andalucía, apenas se producen abortos farmacológicos. Mariola Lourido. Hay 6 comunidades autónomas, Cantabria, Navarra, Baleares, Galicia, La Rioja y Cataluña, donde el predominio del aborto farmacológico es absoluto, desde casi el 60% en Cataluña hasta el 86% en Cantabria, y son las que mayoritariamente realizan las interrupciones en la sanidad pública y antes de las 8 semanas de gestación. Los fármacos se dispensan en centros de atención primaria o de salud sexual y reproductiva. La mujer aborta sola en casa durante 2 o 3 días con dolor y sangrado de una fuerte regla. Sanidad promueve su extensión por ser un método sencillo, menos invasivo y para el que se necesitan menos recursos y menos personal. En Madrid y Castilla-La Mancha el farmacológico es anecdótico, un 4%, o en Andalucía un 11%. Son comunidades que no hacen abortos en la pública. La prestación gratuita para la mujer la conciertan con las clínicas acreditadas, donde se realiza mayoritariamente el quirúrgico. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.